Conversamos en esta primera parte del programa con el ex ministro de Planificación, Economía y miembro del Comité Político del PLD, Juan Ariel Jiménez. Con él vamos a pasar balance de la economía dominicana, de los avances, de los retrocesos y lo que nos toca afrontar en este 2022, que ya está aquí. Juan Ariel, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miralba. Para mí un placer poder compartir con ustedes. Qué bien. Bueno, reiterar que Juan Ariel está en Londres, Inglaterra. ¿Qué horas allá, Juan Ariel? Ahora son las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Buena hora para conversar de estos temas. Sí, sobre todo, que nadie piense, porque usted sabe que empiezan los comentarios, que Juan Ariel va y dice, no, Juan Ariel está para las festividades por el 70 aniversario de cumpleaños de la reina. No fue invitado. No me invitó mi amiga. La jovencita, la señorita, pero 70 años reinando, compañía. Oye, Casi nada. Bueno, pues hablemos un poquito de economía. Le decía a Juan Ariel ahorita, hace instantes, que hoy el presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista que concedía a los comunicadores y periodistas del programa Hoy Mismo de Color Visión, habló de muchos temas, pero en el plano económico hacía referencia a los dos que más le preocupaban: el tema de la inflación, tema que había tocado hace una semana Juan Ariel Jiménez con el periodista y escritor y poeta, hay que decirle todo porque si no se pone bravo y te hace un editorial en el periódico. Acabó con Jenny Berenice. Y no quiero caer en la boca de Pablo Macchini. Pero ya lo había tratado Juan Ariel, el tema de la inflación en la República Dominicana, y ahora el presidente le suma el tema de los precios de los combustibles. Hoy el barril ya alcanzó los $85 el barril. Hay que esperar un poquito más tarde, a las 5 que cierre, a ver cómo cierra finalmente. Pero la tendencia es esa, aunque los grandes productores dicen que en febrero van a producir más y eso haría que bajara un poco el precio del barril. ¿Qué te parecen estas dos apreciaciones que tiene el presidente de la República como sus dos grandes rivales en materia económica para este año? Yo coincido con el presidente Abinader. Creo que la mayor dificultad que va a enfrentar la economía dominicana durante el 2022 es el tema de los precios. Es un tema que afecta directamente el bolsillo de los dominicanos, afecta a familias que todavía no se recuperan completamente de los efectos del COVID-19, porque no se ha recuperado completamente el empleo, aunque se ha recuperado gran parte, porque no se han recuperado los salarios, aunque se ha recuperado gran parte. Y si encima de eso tenemos un aumento en casi todos los precios, como es lo que se ha visto, pues obviamente es una situación difícil. Debo decir que indudablemente hay un componente externo. Nadie puede negar que han aumentado los precios de los commodities, los precios de los combustibles, y que eso impacta a la República Dominicana. Eso es innegable. Pero también debo decir que República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene mayor inflación, que tiene más aumento en los precios. Explíquele a la gente brevemente, pues siempre es una oportunidad con una voz como la tuya, de algo didáctico, ¿qué es la inflación? Para que la gente tenga una idea. ¿Le preocupa al presidente la inflación? ¿Qué es eso? ¿Un caramelito? ¿Es un mosquito? ¿Qué es la inflación? Es el aumento de los precios. Si nosotros le preguntamos a una familia dominicana cuánto usted gastó en diciembre del año pasado para comprar ciertos bienes y comprar ciertos servicios, para comprar su arrocito, su habichuela, su plátano, su pollo, y también para pagar salud, educación y el alquiler de la casa. Si le hacemos esa pregunta y la familia nos dice, mira, gasté 15,000 pesos, perfecto. Le hacemos esa pregunta a la familia en enero de este año. ¿Cuánto le cuesta comprar esas cosas? Y esa diferencia en lo que le cuesta comprar bienes y servicios es lo que nosotros le llamamos inflación. Es el aumento porcentual de los precios de todo lo que compran los dominicanos y las familias. Que se da por ciertas circunstancias, como ya tú explicabas, internas y externas. Exactamente. Digo circunstancias externas porque muchas de las cosas que nosotros consumimos tiene un origen externo. Incluso cuando vamos, por ejemplo, a comer pollo, ese pollo fue alimentado con un maíz que vino mayormente de Estados Unidos y Canadá. Si vamos a comer cerdo, ese cerdo fue alimentado con un trigo, con una soya que vino mayormente de Brasil y de Argentina. Entonces, pues, claro que hay un componente externo. Ahora, debemos decir que
Esa es la realidad para todos los países del mundo. Y hay cosas en República Dominicana, hay elementos específicos de la República Dominicana que hacen que el aumento en los precios internacionales tenga más impacto en nuestro país que en cualquier otro país. Por ejemplo. Ejemplos. Ajá. Cuando nosotros vemos que el último dato disponible es que los precios aumentaron un 8.32% noviembre de 2021 en comparación con noviembre de 2020, eso es casi el triple de lo que aumentó en Costa Rica. Eso es más del triple de lo que aumentó en Guatemala. Entonces, ¿por qué a nosotros nos pega tan fuerte? ¿Qué cosas habría que hacer en el país para, digamos, ponernos un salvavidas en esta difícil situación que se está dando con los precios internacionales? Y hay muchas explicaciones. Creo que el gobierno ha cometido ciertos errores en la política agropecuaria, en momentos en que la producción nacional estaba, digamos, en auge. Trajeron ciertas importaciones, compite con nuestra producción nacional. Los productores, ¿qué hacen? Tienen que, digamos, tirar sus productos porque no pueden competir con productos externos que son mucho más baratos. El problema de eso es que no vuelven a cosechar en la próxima temporada. Entonces eso deprime la oferta y aumenta los precios. Creo que también hay elementos en nuestra propia cadena logística. República Dominicana usa barcos pequeños, los que se conocen como los Handy Size y Handy Max, que son bastante ineficientes. Si nosotros usáramos barcos más grandes, como son los Supramax, como son los Panamax, pues obviamente el costo por tonelada métrica, por ejemplo, de lo que importamos fuera mucho menor. Creo también que el incremento de la tarifa eléctrica. Es cierto que se acordó en el pacto eléctrico. Por eso yo personalmente no salí a criticarlo. Ahora, el momento de la aplicación, que fue en los últimos años del 2021, coincidió con muchos aumentos en los precios. Entonces, digamos que no fue el mejor momento para hacer esa escalada en los precios de la electricidad cuando la familia dominicana estaba sufriendo los embates del aumento de los precios en la canasta básica. No, y yo creo, agrego a lo que bien has explicado, que así como el pacto eléctrico se aprobó en el seno del Consejo Económico y Social, el CES, bajo consenso de todos, bueno, bajo el mismo consenso y ante nuevas realidades se podía volver al CES si había disposición de diálogo, de establecer ciertas cosas, decirle, mire, esta es la realidad que tenemos. Hace un año aprobamos esto, en estas circunstancias, estas son las de ahora, necesito que lo variemos, que ustedes opinan. Es realmente, si a veces pedimos ayuda... Eso no se hace normalmente. No se hace normalmente, porque si se hiciera normalmente, no se estuviera aplicando el aumento en la tarifa eléctrica. ¿A ti no te ha aumentado la tarifa eléctrica en tu casa? Sí. Claro. Y con todo y eso, que tenemos paneles, Pinky tiene paneles solar, que es una inversión que hizo previa, dura, que implica varios años para recuperar esa inversión, y así todos hemos hecho de alguna manera, pero aumenta la tarifa eléctrica. Tampoco uno ve paralelamente cómo se va resolviendo el tema de los impagos de la gente que no paga la electricidad, cómo va a ser eso, cómo se están resolviendo los problemas en la transmisión eléctrica. Las pérdidas en nuestro país en transmisión eran como de un 30%, si mal no recuerdo. O sea, para que la gente la deficiencia en el cobro y la deficiencia en la pérdida de energía eléctrica la estamos sustentando nosotros subiéndonos la tarifa. Exacto. Y debo decir que además en los últimos meses se ha visto un deterioro de la eficiencia de las distribuidoras. Cuando uno toma los indicadores de desempeño del sector eléctrico, que están publicados y cualquiera lo puede descargar, uno se da cuenta que los índices de cobranza están en niveles mínimos desde inicio del año 2014. Se da cuenta que los niveles de pérdidas están en los niveles más altos desde inicio del 2014. Entonces, pues, justamente hay que ver cómo se está subsidiando vía mayores precios eso que se está teniendo de pérdida por mayor ineficiencia en el cobro por parte de las EDES. Entonces, ciertamente que el pacto eléctrico determinaba un aumento de la tarifa, pero también determinaba una serie de inversiones para reducir las pérdidas, inversiones que no se han dado porque las pérdidas, lejos de reducirse, se están aumentando. Entonces, pues, qué pena que se está aplicando la parte del pacto eléctrico que más impacta a la familia dominicana y no la parte del pacto eléctrico que, digamos, mejora el desempeño de las distribuidoras.
Hay otro tema que hemos abordado, que es el tema del subsidio a los precios de los combustibles. Creo que también es parte de lo que influye en la inflación por la cadena de producción acá, en el transporte de carga interno también tiene un alto costo para los productores, etcétera, etcétera. Pero está el componente, lo que representa para el país erogar creo que semanalmente como 500 millones de pesos para subsidiar el precio de todos los combustibles y para todas las personas sin discriminación. Hace un año, ante esta misma realidad, el presidente convocó para que le dijeran soluciones. Una era que fuera focalizado ese subsidio, que no fuera a todos los transportistas, lo mismo el del concho que al rico que va toda la semana a Punta Cana o a Casa de Campo. Al final no se tomó y se prefirió seguir sacando dinero, quemar dinero en combustible, 500 millones mensuales, para subsidiar eso. Hoy estamos ante esta realidad. El presidente ya dijo, eso me preocupa, no podemos subsidiar a todo el mundo. Es lo mismo tomar la decisión ahora que hace un año. La solución es subsidiar focalizando al consumidor. Yo entiendo que en ese momento un gobierno que recién asumía las riendas del país, que tenía que luchar con un COVID, pues obviamente les era difícil hacer algo tan complicado como el subsidio focalizado. Entonces a veces uno se tiene que poner en el zapato del otro, aunque uno sea oposición, hay que ponerse en el zapato del otro y saber que de golpe y porrazo no es tan sencillo hacerlo. Pero, tal como señala Roberto, un año después debieron prepararse, debieron crearse las condiciones para implementarlo gradualmente. Lo más fácil es un subsidio generalizado. Eso es sacar recursos de bonos soberanos y quemarlos en un subsidio. Pero si al mismo tiempo hubiesen estado trabajando en esos mecanismos de subsidio, por ejemplo, a los productores agrícolas, es más que nada gasoil lo que usan, más que gasolina. Por ejemplo, con los transportistas, por ejemplo, con las familias que tienen, digamos, menores niveles de ingresos, ya un año le hubiese dado tiempo para ir cambiando de foco de un subsidio generalizado bastante costoso a un subsidio focalizado menos costoso y mucho más efectivo. Ya. Otra pregunta. Hablaste de bonos soberanos. Eso nos lleva a otros temas vinculados con la deuda. ¿Cómo entender, cómo explicarle a este país que tenemos, según los números y lo que ha dicho el gobierno, la economía más espectacular de la bolita del mundo, al menos de este lado de la bolita, con un crecimiento que somos referencia tremenda para el mundo, para todos los científicos están buscando qué ha hecho esa media isla allí en el Caribe, que es lo más grande, la panacea, la Suiza de América ahora, República Dominicana en materia económica. Sin embargo, en una semana, o en menos de una semana, se han aprobado dos préstamos que lo que significa es deuda millonario. Entonces, ¿por qué seguimos endeudándonos si somos la mejor economía, la que crece, dice el gobernador del Banco Central, la que más avanza, el turismo en la pandemia, la referencia? ¿Cómo entender eso? Uno pudiera pensarlo si el gobierno estuviese haciendo las inversiones necesarias en infraestructura para transformar el país. Si me dicen una empresa que le está yendo muy bien, que está teniendo grandes ventas, pero esa empresa al mismo tiempo se está endeudando para crear una nave industrial en otra provincia, por ejemplo, para desarrollar una nueva línea de negocio, pues qué bien, porque ese préstamo lo que va a hacer es que esa empresa venda más en el futuro. ¿Qué dicen los datos? Que el gobierno se ha endeudado cerca de 8.500 millones de dólares en lo que tienen de gobierno, pero tienen niveles mínimos de inversión pública.